Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, gracias. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de jurisdicción, que era lo que habíamos hablado en la clase anterior. Nos volvieron de nuevo. Yo no sé si habían tenido problemas, pero con el otro yo no había tenido problema. Todo el mundo había tenido problema con el otro sistema, pero bueno, ahora estamos de nuevo en Zoom, como así lo hicimos el cuatrimestre pasado. No sé si con esto han tenido problemas nuevamente para conectarse y demás, o no sé los demás compañeros, porque no sé cuánta capacidad tiene el Zoom a diferencia del Webex, de cantidad de alumnos. Pero bueno, así que deben ser que se pueden conectar con el Zoom, seguro. Vamos a seguir entonces hablando de jurisdicción. Vamos a ver cuáles son los elementos de la jurisdicción. La jurisdicción tiene 5 elementos, que son la notio, la vocatio, la coertio, el iudicium y la executio. La notio es la potestad del juez para conocer un conflicto de intereses, es decir, lo que puede resolver. La vocatio es la potestad de obligar a las partes, especialmente al demandado, a que comparezca al juicio. La coertio es la potestad que tiene el juez de hacer uso de la fuerza para el normal desenvolvimiento del proceso. El judicium es la facultad que tiene de dictar sentencia conforme a la ley, y la executio es el imperio o la potestad de poder hacer cumplir o hacer ejecutar por la fuerza las resoluciones judiciales. Fíjense que la executio es lo que no tiene los jueces administrativos o los jueces arbitrales. Le falta este elemento esencial, que es poder hacer cumplir por la fuerza una resolución. En la clase anterior habíamos hablado de lo que era la jurisdicción voluntaria, la jurisdicción contenciosa, la jurisdicción administrativa, y habíamos empezado a hablar voy a repetir porque creo que sobre el final, hablamos de la jurisdicción preventiva. Habíamos dicho que es la que establece el Código Civil, está descripta en los artículos 1710 a 1715, y recuerden que para ejercer el juez esta jurisdicción preventiva, siempre ante una omisión o acción antijurídica, ante que eso sea una amenaza inminente. Recuerden que justamente es preventiva, previene el daño. Es decir, este tipo de jurisdicción no se realiza o no se puede realizar, peticionar una vez que está producido el daño, sino antes que se produzca. Tiene que haber una lesión a un interés, pero ese interés puede ser individual o colectivo, o sea, es decir, tiene una legitimación amplia. Creo que habíamos hablado de un ejemplo de se está construyendo un edificio y vemos que o está mal o algo que puede hacer que se venga al lado del vecino. No solamente puede el vecino iniciar esta acción preventiva, que sería el legitimado o el que va a sufrir el primero el daño. Puede ser un problema de construcción, de urbanismo, entonces lo puede iniciar cualquiera. Es una legitimación amplia, propone este nuevo tipo de jurisdicción. Y
lo importante o lo novedoso que viene de este tipo de acción es que esta responsabilidad no es necesaria la concurrencia de los factores de atribución. Los que si alguno ya dio obligaciones, a ver que en el chat no lo tengo abierto y veo que hay 4 preguntas, no sé. Yo ya pasé. Esperen que miro el chat. Ahí lo pongo a un costadito. No, el Diucio, no sé quién pregunta, Cristian Fresta, no leo bien de acá. No, los repito los 5. Notio, vocatio, coertio, iudicium, ese capaz que es el que pregunta ahí, y con I latina, iudicium, con C, y executio con X, cutio. Esos serían los 5 elementos. Volviendo, por último, en la jurisdicción preventiva no se necesita ningún factor de atribución, es decir, culpa, los factores de atribución para ejercer o que tenga responsabilidad la acción de jurisdicción preventiva. Y también, que no hablamos en la otra clase porque no alcanzamos, tenemos que otro tipo de jurisdicción, que es la jurisdicción arbitral. Acá la jurisdicción arbitral, al igual que lo ejercen como ser en el ejemplo, vamos a dar, el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, en el ejemplo de Mar del Plata. Todas las cuestiones, las partes pueden convenir en que si surge algún inconveniente de esa relación jurídica, para ser resuelta, se lleve esa cuestión, en vez de ir al juicio, al juzgado civil y comercial, que se ventile ante el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata. ¿Sí? Un ejemplo, un contrato de locación. El tal locador, que es el que da la casa para que la usen, el locatario es el que va a usar. Bueno, el último de los cláusulas podría ser cuál es la utilidad, cuáles serían los pros y los contras de acceder o ir o pactar al tribunal arbitral. Sí, acá alguien pregunta, a ver, dice, ¿son los que dictan los laudos que serían como una sentencia? Exactamente. Es eso. El tribunal arbitral, ¿por qué se va al tribunal arbitral? Es más expeditivo o más rápido que la justicia, que el juzgado civil y comercial que le toque, va a ser más rápido el tribunal arbitral. Pero ¿cuál es la contra? Que el tribunal arbitral, justamente como no tiene la función jurisdicción judicial o contenciosa del Poder Judicial, no pertenecen al Poder Judicial, no tienen executio, es decir, no tienen la potestad de hacer cumplir el laudo, en este caso que dicta el tribunal arbitral. Tiene una etapa el procedimiento dentro del tribunal, es como se usa el CPCC, tienen un reglamento, pero funciona igual que un juicio en la justicia o en la jurisdicción judicial propiamente dicha. Una vez que se obtiene el laudo, o la diferencia es que lo que resuelve ese tribunal arbitral es un órgano colegiado. No sé si el doctor Verdi forma parte del tribunal arbitral, no sé en este momento si forma parte, pero ha formado seguro. No sé hasta cuánto tiempo tiene, porque cada tanto se hacen concursos para que el colegio de abogados llama para formar parte del tribunal arbitral. Lo que dicta el tribunal arbitral es el laudo, que es igualmente realizado conforme a derecho, y lo que expiden es un laudo.
Es decir, van a decir el derecho. Fíjense que también está, en este caso, para los abogados tenemos, pero el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, que está previsto también dentro de la ley 5177, que es la de abogados, del ejercicio de la profesión de abogados, y también dentro del CPC van a ver una parte que habla de juicios arbitrales y de amigables componedores. Acá también es cuando se necesita los amigables componedores, la diferencia entre, hay algunas más también, entre el arbitral y el amigables componedores, es que los amigables componedores no tienen que ser abogados y van a resolver la cuestión de acuerdo a su saber y entender. En cambio, los árbitros sí son abogados y tienen que resolver la cuestión conforme a derecho. Esto, entonces, serían todas las clases o tipos de jurisdicción que existen, y van a ver que solamente la jurisdicción voluntaria, es porque vale, recuerden que la voluntaria era cuando la ley preveía una situación que debía ser realizada, o puesta, o darle eficacia a través de una presentación en un órgano jurisdiccional. Acá dice, una alumna pregunta, no entiende qué es el laudo. El laudo es como la sentencia. En vez de decirse sentencia, dice laudo. Laudo es lo que resuelve el tribunal arbitral. Como no es un órgano jurisdiccional, propiamente dicho, jurisdiccional, judicial, la ley denomina a lo que resuelve el tribunal arbitral laudo. No es que no se puede hacer cumplir, porque supongamos que el juicio, yo había dicho un ejemplo del contrato de alquiler. El contrato de alquiler, porque, no sé, no cumple con el pago de los alquileres. Olvidémonos que estemos en la situación de pandemia, que hay otra situación. En una situación normal, incumplimiento de pago, yo inicio el cobro en el tribunal arbitral del Colegio de Abogados. Me sale un laudo que reconoce que el locatario me debe un año de alquiler y ordena que me lo pague. El locatario no lo paga, el tribunal arbitral no puede ordenar que el desalojo por falta de pago, porque no tiene la executio, no tiene el imperium, no tiene el poder o la potestad del tribunal arbitral, que solamente lo tiene el juez judicial. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago todo el trámite en el tribunal arbitral, y cuando llego con el laudo, ¿qué hago? Pido ese laudo, lo llevo a la justicia, al juzgado civil y comercial, para que me homologuen, y ahí iniciar la parte de ejecución de ese laudo, porque es el único, el juez judicial es el único que tiene la potestad de hacerlo cumplir. A ver qué, esperen, ¿se puede hablar? Claro, no cuentan con la fuerza pública, claro. Doctora, ¿el amicus curiae entraría dentro de los amigables componedores? No técnicamente, porque los amicus curiae proponen soluciones técnicas y dan luz a temas muy particulares que capaz ni los jueces ni los abogados que intervienen en ese proceso saben. El amigable componedor también es alguien a que se le lleva la cuestión para que lo resuelva. El amicus curiae no resuelve, aporta datos y ayuda a la resolución, pero el amicus curiae es una parte dentro de un proceso judicial, y el que resuelve es el juez judicial. El amicus curiae ayuda, da propuestas, da ideas de cómo solucionarlo por el conocimiento que tiene de esa situación en particular, pero no resuelve. El amigable componedor se lo lleva el caso para que lo resuelva. No es lo mismo. Entonces, fíjense que de estas
de nada, de estos tipos de jurisdicciones, las que tienen la fuerza de llamar a la fuerza pública, de trabar un embargo, de mandar un oficial de justicia para que saquen de un local las estructuras que hay, las heladeras, supongamos, tienen que embargar, solamente lo tienen la función jurisdiccional judicial. No la tiene ni la jurisdicción administrativa, ni la jurisdicción arbitral, solamente la tienen, en este caso de las que vimos, la contenciosa, la arbitral y la, que si bien no usa la fuerza, pero justamente la ley también necesita que sea ante un órgano jurisdiccional, la voluntaria, porque si no tranquilamente puede decir, no, en vez de rectificar una partida, puede ir al tribunal arbitral que quiera, no, sino a un órgano jurisdiccional. Entonces, las justicias o las jurisdicciones, tanto administrativa como arbitral o de amigables componedores, siempre tienen la vía expedita, porque ustedes dicen, entonces, ¿de qué sirve ir a esas jurisdicciones y después no puedo hacer cumplir? Sirve porque hay un estudio previo y yo una vez que tengo la resolución final, tanto en sede administrativa como el laudo en la arbitral y amigables componedores, tengo de ahí la vía expedita de la jurisdicción judicial, contenciosa. Eso siempre, eso es anticonstitucional si no se puede, si la cuestión se termina en una jurisdicción administrativa, porque nuestra Constitución establece al Poder Judicial como único poder para resolver conflictos de intereses. Todo lo demás que vemos distintas jurisdicciones hacen la resolución de conflictos. A veces termina bien esa resolución, porque yo muchas veces puedo plantear en sede administrativa o en sede arbitral, llegar a un acuerdo, o decir, bueno, sí, te tenés que ir en el tribunal arbitral, y vos te vas dentro de 2 meses, y el inquilino se va, el que no pagó, supongamos, y se llegó a un acuerdo y se pudo solucionar. El tema es cuando, para solucionar, dar cumplimiento a esa solución que propone, en este caso, el tribunal arbitral, alguna de las partes no lo va a cumplir, ahí viene el problema. Si no estuviera la vía expedita, nos estaríamos privando de que un órgano jurisdiccional que establece la Constitución me diga, sí, usted tiene derecho y tiene que hacérsele cumplir este derecho. Por eso, y en la administración también, yo puedo tener algún reclamo como empleado judicial, supongamos, o como empleado de la municipalidad, hasta que yo no tenga la última decisión del intendente, supongamos, el intendente puede hacer lugar a lo que yo pido. Si hace lugar, ahí queda y se resuelve mi problema. Pero si no hace lugar, y yo creo que tengo derecho a ese reclamo, a que me otorgan ese derecho, que fuere, yo de esa negativa del intendente voy e inicio la pretensión anulatoria en el contencioso administrativo para obtener la anulación de ese acto administrativo, porque vulnera el derecho, supongamos que yo pedía, no sé, la bonificación de tal cuestión que me lo reconoce el derecho laboral, las convenciones colectivas de trabajo, lo que fuere. Entonces, siempre para resolver el conflicto, siempre tengo la vía judicial, es decir, la acción para de esa resolución de jurisdicción administrativa, arbitral, a mí me resuelvan el conflicto. De la nueva ley de riesgo de trabajo, primero. Sí, seguramente ya hubo otra que no se podía hacer jurisdicción y fue declarada inconstitucional. Esta no la conozco, no la conozco, no sé si ya hay casos, y si se ha planteado la inconstitucionalidad de la ley 27.348, acá me dice un compañero de ustedes que dice que es la nueva ley de riesgo del trabajo que prohíbe pasar a juicio si hay un acuerdo en etapa administrativa. La verdad, no sé, o sea, no, si vos me decís que la ley dice eso, debe decir eso.
El tema que para mí es inconstitucional, y de hecho otras leyes que planteaban esta misma situación, que cuando llegabas a un acuerdo no podías plantear la vía judicial, se planteó la inconstitucionalidad y se declaró la inconstitucionalidad de eso. Creo que era cuando se pedía doble indemnización, no sé en qué parte. Algo de laboral era también, ¿eh? Lo que pasa es que yo no hago laboral, no tengo mucha idea, pero creo que también se planteó en algo laboral, que vos una vez que estabas no podías iniciar el juicio, la vía judicial. Acá alguien más me preguntó, disculpe, ¿puedo repetir por favor la vía expedita? La vía expedita quiere decir que te queda vos una vez, después tendrás que ver en cada caso, suponete si en derecho laboral, sobre esto cuál es el último, lo que agota la vía administrativa, o en la parte administrativa cuál es el derecho contencioso administrativo, te dice cuál es el órgano que te tiene que dar la última instancia dentro de la administración que te deniegue una situación. De esa denegación, yo ahí tengo la vía expedita, es decir, me queda la vía, lo único que me queda es la vía libre, es la vía judicial, no me queda otra. Tanto eso como en la jurisdicción arbitral, habíamos dicho, una vez dictado el laudo, pasa el día, se intima al demandado a que desaloje el inmueble y no lo cumple, yo ahí, por más que le pida al tribunal arbitral que me conceda un mandamiento de lanzamiento para sacar a la gente, me va a decir que no está dentro de sus facultades. Entonces yo con esa orden y el no cumplimiento por parte de la contraria, inicio la vía judicial. Eso es, no queda otra cosa que iniciar siempre la vía judicial. A veces exigen que sí o sí agotes la etapa administrativa para poder abrir, siempre. Si ustedes van a, en la parte administrativa, ustedes tienen que ver dentro del ámbito que están reclamando esa cuestión administrativa, ya sea en la provincia o en la nación o en la municipalidad, y dentro si es puede ser un reclamo, supongamos de IOMA, o puede ser de la Dirección General de Cultura y Educación, depende de la repartición, también ustedes tienen que ver la ley que regula eso, o si no, directamente la ley de procedimientos administrativos de la provincia, y ahí les van a decir, eso explica cuál es el último órgano de decisión, o también tienen recursos administrativos para ver la reconsideración de esa resolución, y una vez, o el jerárquico superior en subsidio, son los recursos que establece la ley de procedimiento de la provincia, y una vez de eso, de ahí ya no se puede ir más, o sea, más que eso, es decir, si resuelve el gobernador, resuelve el intendente, dentro de la municipalidad, el intendente, no hay cargo más alto. Entonces, de ahí está expedita la vía judicial. Después, los juzgados contenciosos, el código establece lo que se llama los plazos de caducidad, es decir, yo tengo un tiempo para poder iniciar la acción de nulidad contra ese acto, que es, en el caso de la provincia es de 90 días. No puedo decir dentro de 4 años, decir, bueno, yo esto que me dijo el intendente que me lo negó, lo voy a reclamar dentro de 90 días en el fuero judicial. O sea, como poder lo puedo iniciar, pero me van a declarar inadmisible esa pretensión porque está fuera o se excedió del plazo de caducidad que establece el código. A ver si exigen... ¿El tribunal del colegio de abogados puede tratar o iniciar casos? No. Penal, no. En general son todas cosas que no esté vinculado el orden público, exactamente lo que preguntan acá. Porque las cuestiones en donde estén comprendidos el orden público, eso directamente no puede ser resuelto por un órgano que no sea jurisdiccional. Todo lo demás sí. Entonces, vamos a ver que esta función jurisdiccional, para que realmente sea, habíamos hablado, dentro de la jurisdicción voluntaria o contenciosa, era fácil la división, contenciosa cuando había un problema, un conflicto, es el juicio clásico que ustedes
tienen en mente, y la voluntaria cuando había un juicio, porque la ley así lo exige, pero no hay controversia o problemas o conflicto entre las partes de ese proceso. Habíamos dado ejemplo a una sucesión de un solo heredero, o de muchos herederos que no se pelean, que no tienen problema, se los llama partes, o peticionarios, a diferencia del otro que es reclamante o peticionante, o la rectificación de partidas, etcétera. Distintas situaciones que no hay controversia. Ahora bien, tanto los juzgados que resuelven estos tipos de procesos de jurisdicción contenciosa o voluntaria, previo a intervenir, la Constitución establece un tipo de varios requisitos, y que en el 18 de la Constitución están plasmados, que son las garantías del debido proceso. Porque todo... acá alguien pregunta el certificado de matrimonio. No, certificado de matrimonio vas y lo pedís en el registro civil. Lo que se hace a través del órgano jurisdiccional es la rectificación, es decir, si tenés mal un nombre, suponete, si tenés mal una fecha, porque cuando hicieron el acta se equivocó la persona que lo hizo y lo hizo mal. Ahí, ese tipo de trámite, pues sería un trámite, vos vas al juez y le decís, mire, yo tengo este certificado de matrimonio, de nacimiento, de cualquier cosa, donde dice que me llamo Marcela Beatriz Villegas, y dice Marcela Verónica Villegas, pero yo no soy, pero me lo pusieron mal porque se equivocó la persona que lo hizo. Acá tengo, mire, y el documento que figura en el acta ese de matrimonio es el mío, 16779-264. Una vez se presenta la partida de nacimiento, el DNI, y la partida que yo quiero que rectifique. El juez controla todo y dice, sí, cierto, se equivocó el registro civil, y se libra un oficio donde ordenan primero se dicta una resolución donde ordena que se rectifique esa partida, y donde dice Verónica tiene que decir Beatriz. Eso es, no es que el certificado, es cuando hay una rectificación. Entonces, también, todas las partidas de nacimiento, si ustedes ven el código, yo no tengo ningún código. Sí, esperen un momentito. Pensé que no había traído. Si alguien lo encuentra antes. Abajo están, fíjense, toda una clasificación, procesos voluntarios, habla autorización para contraer matrimonio, tutela, copia y renovación de títulos, autorización para comparecer en juicio, exámenes de libros, reconocimiento, adquisición, mercaderías, etc. Esos son todos voluntarios. Y anteriormente están los universales, que son los sucesorios, dentro de ellos los sucesorios, que son, cuando no hay controversia, también se llama voluntarios. En la última parte, artículo 700... Ahora ya no. La clasificación que hace. Dos. Amigables componedores, voluntarias. 812. De ahí empiezan los voluntarios. Entonces, vamos a ver que el juez que va a intervenir en los casos de jurisdicción judicial tiene que tener ciertos requisitos para que se dé la garantía del debido proceso, que está regulado o expresado en la Constitución Nacional en el artículo 18. Entonces dice,
esta garantía de debido proceso son las garantías mínimas que tiene que tener cualquier persona cuando acude a una tutela judicial, es decir, al Poder Judicial que establece nuestra Constitución para que resuelva nuestros derechos. Uno de los principios de esta situación es que no puede haber castigo, nadie puede ser penado sin juicio previo. Es decir, que no existe alguien que se lo sancione, que se lo pene, solamente porque lo diga una autoridad. Siempre tiene que haber un juicio previo. Eso es uno de los requisitos o garantías fundamentales. Otro de los, dentro de los, me río porque lamentablemente no se cumple, es la duración de los procesos. Y lo vimos ahora último con el tema de Báez, que más allá de que cada uno pueda tener su apreciación y saber con todos los elementos que se encuentran en ese juicio específico, en varios de los juicios que tiene, ninguna persona, por más que después resulte condenado y después que se le computen estos años que está con prisión preventiva, nadie de acuerdo a la ley, si no cambiemos la ley, pero no la podemos cambiar porque la ley que dice que solamente sin sentencia condenatoria puede estar 2 años con más 1 año de prórroga, porque nosotros estamos adheridos y los pactos como el de San José de Flores establecen que ese es el plazo máximo. Nuestra Constitución, por el 75 inciso 22, luego de la reforma del 94, hace suyo los pactos internacionales, específicamente que establece eso. Entonces, no podemos, o sea, cuando nosotros, aparte estoy diciendo, cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo que dice la ley, la única forma es no violarla, es cambiarla si no estamos de acuerdo. O sea, o si vemos que no es buena esa ley, la forma, nosotros somos personas de derecho, entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de cumplir la ley. Y si no estamos de acuerdo porque esa ley es mala, lo que tratamos que tener que hacer es de modificarla y hacer que sea más justa, más buena, lo que sea, porque no todas las leyes son justas. En este caso, nos guste o no, la ley dice 2 años que puede estar con prisión preventiva cualquier persona sin que tenga una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Este principio, lamentablemente, yo creo que es el que no se cumple en la Argentina, que es, encima la pauta es la duración razonable, no dice una pauta, en este caso justo en el de la prisión preventiva nos da un plazo. En los demás procesos, ya sean civiles, contenciosos, laborales, no nos da en cada caso, este juicio tiene que tener un año plazo, no da en ningún lado un plazo. Pero se entiende que tiene que ser razonable, y razonable no pueden ser 7 años, 10 años, como duran muchísimos, si algunos de ustedes son partes de un proceso o trabajan en algún estudio jurídico, saben que los juicios lamentablemente, yo diría, no sé, no tengo estadística, pero el 80% de los juicios tardan más de lo que uno, o si ustedes alguna vez fueron actores o demandados, lo que tarda. Entonces, eso ya es una garantía que lamentablemente no se cumple. Profe, justamente ayer el profesor Basso había hablado de eso, dijo que por un juicio civil y comercial puede durar 10 años, o sea, entre apelación hasta que llega a la corte y todo, 10 años como mínimo. Lamentablemente sí, entonces vos iniciás un juicio por una suma de dinero para que te arreglen una cosa, porque te chocaron o lo que fuera, tenés derecho, el juez de primera instancia te da la razón, te dice sí, pero se apela, va a la Cámara, confirma la sentencia, supongamos, de primera instancia, y se interpone un recurso extraordinario que supongamos que da justo el monto del juicio para ir a la Suprema Corte, va a la Suprema Corte, y bueno, y ahí también, o sea, son años, y la verdad que es increíble, porque cuando se resuelva capaz que la persona se murió, esperando la sentencia esa que se le pueda cumplir, cobrar. ¿Cuánta gente lamentablemente cobran el juicio eso los herederos?
porque la persona que inició el juicio, que era vendría a ser el afectado directo, no lo pudo lamentablemente. Es triste eso, pero es la realidad. Si bien se han hecho esfuerzos, por lo menos en muchos de los juzgados en los últimos años, pero esto viene, o sea, siempre, desde que yo tengo varios años ya, desde siempre tardó así. Y creo que con la gran cantidad, ahora que hay más cantidad de juicios, antes no había tantos juicios, ahora cada vez hay más juicios, yo creo que con la nueva implementación del sistema del expediente electrónico se agilizó muchísimo. Muchísimo los pasos. Yo lo veo, bueno, en el juzgado en que yo trabajo, realmente se simplificaron y se abreviaron todos los juicios, los iniciados este año, que son todos digitales, porque bueno, obviamente los que están desde hace mucho tiempo van a estar la mitad en papel y la mitad digital, desde ahora en adelante. Pero los que se han iniciado último están mucho más rápidos por el tema digital y otras series, no solamente el tema digital, pero ayuda, y otras modificaciones que se hicieron por distintas acordadas, en este caso por la situación de pandemia que estamos viviendo. Pero que luego ya se van a ir incorporando, ya hay algunas modificaciones de las leyes para incorporar estas modificaciones que se hicieron en esta etapa, que siempre sirven para acelerar. Siempre acelerar sin prohibir, sin coartar la defensa en juicio. Eso sí, todas las medidas que podamos hacer para acelerar tienen que estar siempre que garanticen la defensa en juicio. Es decir, no por acelerar tampoco el juez va a resolver una cuestión sin haber escuchado ambas partes. El derecho a la defensa de un juicio es inviolable, eso lo dice también la Constitución. La defensa de un juicio es inviolable. Entonces, no se puede de cualquier situación, modificación, ahora con pandemia, sin pandemia, lo que se trata siempre, cuando se hace un instituto, lo primero que hay que ver es que no se viole el derecho de defensa. Ese es el tema, lo más crucial para esta reforma que es también de lo digital, el expediente digital, el primer traslado, el traslado de la demanda, que como la oficina de mandamientos y notificaciones está cerrada en muchos departamentos judiciales, porque ya sea por la edad, porque hay COVID, por etcétera, que es lo que tienen que salir, es como que sale con la cédula y va al domicilio del demandado, y el demandado ahí se le notifica de que se le inició un juicio. Bueno, esa notificación no se puede hacer así nomás, sino tiene que estar realmente realizada con una persona, en este caso el oficial de notificador, o el de justicia, si es una ejecución, donde realmente esté notificado en su domicilio real, que sea la persona, la demandada a la que se lo notifica, y ahí se le garantiza, es decir, porque si no cualquiera puede notificar a cualquiera en cualquier parte, el verdadero demandado no se enteró y va a perder el juicio. Entonces siempre todas estas garantías del debido proceso tienen que tener entre ellas una de las importantes, que es la defensa en juicio, asegurar la defensa en juicio. Otro de los, dentro del debido proceso, tenemos el concepto de juez natural. ¿Qué es el juez natural? ¿Recuerdan la otra clase? ¿Algo lo habíamos hablado o no? No sé si se fue acá o en otra comisión, me confundo. Bueno, el juez natural, sí, ya sé cuando habíamos dicho algo, pero no es técnicamente, cuando hablamos de de los turnos, de cómo se establecían o se iniciaban los juicios, y habíamos dicho del sorteo, en el civil y comercial, en el laboral y el contencioso, y el turno, como puede ser el de familia o los de penales, que ya anualmente estaban establecidos qué juzgados son los que están en turno. Entonces, la persona no puede elegir, sino que va a tener el juez que ya estaba asignado de antemano. Ese es el juez natural. Es
además en el caso penal, que es en turno, es el que tiene que entender en ese caso por la competencia, ya sea en razón del turno, en razón del grado, en razón del territorio y en razón de la materia. Ese es el juez natural, es el que corresponde y que está creado y que existe antes de que la parte tenga que acudir a él. No es un juez que se hace a la forma o lo elige la parte que reclama. Ese es el juez natural. Otra de las garantías, además, habíamos dicho, inviolabilidad de la defensa en juicio, el juicio previo, basado, eso no me olvidé decir, basado en ley anterior al hecho que se juzga. Es decir, yo no puedo, es obvio, pero hay que decirlo, yo no lo dije, en ese juicio, porque hay cuestiones que, en el caso, vamos a ver en el ámbito penal para que se den cuenta, yo no puedo juzgar a una persona que hoy comete un ilícito de acuerdo a una ley que, supongamos, a fin de año se modifica el Código Penal y dice que una situación es delito, es algo nuevo. Yo no lo puedo hacer retroactiva esa ley y hoy juzgar a esa persona y decir, no, yo estoy hablando en enero y digo, no, pero en diciembre salió la ley de tal, entonces la persona en junio, bueno, no estamos en junio, en septiembre, hizo esa, sí, lo hizo, pero cuando lo hizo no era delito, porque esa ley no existía. Entonces, siempre en el juicio, en cualquier juicio, se debe juzgar por la ley anterior al hecho. Ahora bien, en las cuestiones civiles hay algunas diferencias en las cuestiones cuando está en trámite. Es decir, cuando supongamos el contrato de alquiler. Yo soy inquilina o locadora y de acuerdo a la parte de la ley de locación, ¿se acuerdan que ahora hace poco se cambió? ¿Qué pasa con los contratos que estaban en el medio? Porque, supongamos, se puso en vigencia en agosto, me parece, si no, agosto o septiembre, no, en septiembre estamos ahora, en agosto, en julio o agosto empezó a regir la nueva ley de alquileres. ¿Qué pasaba con los alquileres que estaban en la mitad? O sea, le faltaba un año, era una locación, supongamos, de 24 meses. En el civil, en materia civil, la propia ley establece qué pasa con los mismos, en este caso, si es de la locación, para los contratos de locaciones que están en ese momento en vigencia. En algunos dice que algunas cosas se pueden aplicar, algunas leyes dicen qué cuestiones se pueden aplicar a las que están en curso, y si no, directamente dice que todas se aplican a las nuevas contrataciones. Eso depende de la ley. Esperen que tengo como 5 preguntas acá que no sé qué. Únicamente se ve como ley la más benigna. Claro, eso también es cierto, porque si durante el juicio, si bien por la cual se le está juzgando, supongamos, establece como pena 5 años, y en el transcurso del proceso se hace una nueva ley y dice 3 años, se le puede aplicar esa que es benigna, por más que fue posterior. Eso sí. Exactamente, ahí está, con la excepción de que sea más benigna, también otro alumno dijo lo mismo. El principio de retroactividad de la ley penal, más benigna, es lo mismo, si los jueces también tienen que estar antes de cometer el hecho. Exactamente, eso es lo que se llama juez natural, perdón. Es decir, el juez que va a intervenir en ese delito específicamente, ya está asignado previamente, y no es que en este caso, el que está sometido a juicio, el procesado, elija en qué juzgado se lo juzgue. Por eso se llama juez natural. Es el que interviene de acuerdo a todas las cuestiones de competencia, que en este caso ya está
previsto, más en la ley penal. En cualquier cuestión civil, nosotros sabemos en Mar del Plata que tenemos 16 jueces civiles y comerciales. Bueno, me puede tocar cualquiera, pero yo no lo puedo elegir. El juez natural es que de acuerdo al sorteo que hace la Receptoría General de Expedientes, es el que me toque a mí que va a tratar en mi cuestión. ¿Mm? Pero no es alguien que yo elijo. Ese es el juez natural en materia civil. En el otro ya está previsto de antemano. Entonces, habíamos dicho, defensa en juicio, juez natural, juicio previo, y me falta otro que es muy importante, que es igualdad ante la ley. Este es uno de los requisitos, tal vez, a veces, igualdad de la ley siempre es antigualdad de situaciones, obviamente, parece obvio, pero muchas veces la gente trata de hablar de igualdad de la ley en situaciones que no son iguales. Entonces yo no puedo poner a dos personas que están en situaciones diferentes ante igualdad de la ley. Si yo tengo dos casos de contrato de locación, no puede ser que un juez me aplique la ley de locaciones y otro la ley de quiebra, supongamos. Estoy diciendo así una cosa muy burda, pero para que se den el ejemplo. Entonces, a igualdad de situaciones, la igualdad de esas personas tienen que se le aplique la misma ley. No se te puede aplicar a vos por una situación que estás reclamando un alquiler, la ley de alquiler, que es la que corresponde, y a vos que estás reclamando, o también los alquileres, se te aplique la ley de quiebras. Las dos personas están con el mismo problema. No se cumple con el contrato de locación. A las dos personas, la igualdad ante la ley es que se le tiene que aplicar la misma ley, en este caso la que corresponde, que es la ley de locaciones. Eso quiere decir igualdad ante la ley. Entonces, todos tenemos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el juez no falla teniendo en cuenta y aplica en este caso otro? Siempre, por eso, existen los recursos, la instancia superior. Por eso existen, y esto también tiene que ver también, y lo establece el Pacto de San José de Costa Rica, la doble instancia. La doble instancia es porque obviamente los jueces son personas y pueden fallar o tener un criterio erróneo, un concepto diferente, que siempre cuando el órgano superior, que es colegiado, o sea, que va a ser revisado no por un juez más, sino la Cámara, 2 o 3, depende de la composición de la sala, y en el caso de que llegue a la Corte, por 5 o la cantidad que fuese de miembros del más alto tribunal de la provincia o de la nación. Entonces, fíjense que se va ampliando justamente la cantidad de personas, y ahí es más difícil que se equivoque, porque un juez es más fácil pero 3 o 4 ya es menos probable. No quiere decir que no se puedan equivocar también. Entonces, estos son los requisitos o las garantías, a grandes rasgos, fíjense, esto lo sacan todo de la Constitución, de cualquier, no recuerdo si alguien vio, si tenemos de este tema algo en el foro, si no busco para, no me acuerdo del cuatrimestre pasado, ahora, porque entré a medio tarde y no pude... Sí, hay Words de ese tema. De este tema hay, bueno, no Sí. recordaba. Sí, y además de la clase pasada. de principios procesales en cualquier constitución comentada, en la de Heli, por ejemplo, seguramente estén. Sí, No, están, sí, están, de hecho, están. Sí. Entonces, fíjense que esto es previo o tiene que ver también con en el ámbito de cuando el juez ejerce su jurisdicción. Todas estas situaciones, todas estas garantías que nos da la Constitución Nacional, tienen que estar en todos los procesos, porque muchos solamente asignan el artículo 18 a potestades, o el 16, igualdad de la ley, solamente a materia penal. Y la Corte del Pacto de San José de Costa Rica dice que no solamente es en el ámbito penal, sino también
en otras materias y no se dedica específicamente a un fuero, sino a distintas materias, a todas las materias de la función jurisdiccional. Y están específicamente en nuestra Constitución. Una vez que está eso, recién ahí nosotros podemos dar o decir que la función jurisdiccional es plena, es correcta, se desarrolla con actividad, porque si falta alguno de estas garantías, no es un juicio de acuerdo, vamos a decir, no es un juicio justo, es un juicio viciado, porque no está de acuerdo a las pautas constitucionales, por más que ese juicio se aplique la ley correctamente, porque desde el vamos, desde el inicio, está mal porque falta alguno de estas garantías. Si no es el juez natural, si no se le dio traslado, no se tuvo en cuenta la defensa en juicio y se privó a la contraria de la defensa en juicio, si se aplicó una ley en forma retroactiva, específicamente esto sí en derecho penal y en civil si la ley nueva no lo dice. Es decir, si estas cuestiones pasan, ese juicio es viciado y nosotros tenemos los recursos para recurrir luego cuando se llegue a la instancia final, que es con la sentencia definitiva, y ahí tenemos ya recursos, tanto injudicando o improcedendo, es decir, tanto al fondo como a la forma de cómo se llega a esa resolución, y tenemos esos distintos recursos para que el órgano jurisdiccional superior pueda anular, dejar sin efecto y dictar una nueva, dependerá del tipo de proceso, a veces tiene que volver a la primera instancia para que vuelva a dictar el juicio, porque no se puede, y si no lo va a cambiar el órgano superior. Ustedes, no me acuerdo en esta comisión, ¿cuándo es tienen fecha de parcial? Sí, es el 9 de octubre. Ah, el 9, está bien, era la que yo tenía, pero no me acordaba si era acá o no. Bien. Fíjense, si quieren, léanlo un poco, porque tal vez de esta bolilla lo más complicado, o lo que por lo menos me doy cuenta que más les cuesta a ustedes, es el tema de declinatoria e inhibitoria. Habíamos hablado el otro día, la próxima clase comenzamos hablando de competencia, que ya la clase anterior hice un bosquejo de lo que era. Recuerda la competencia, la diferencia que es una parte de la jurisdicción, que la competencia para saber qué juez interviene en cada proceso se divide de acuerdo al territorio, materia, grado, turno, etc. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en un proceso nos enfrentamos o consideramos que el juez es incompetente? ¿Cómo hacemos para que ese juez no intervenga? Bueno, existen lo que se llama declinatoria e inhibitoria, que es la forma que tenemos para que se aparte un juez, porque no es competente. Recuerden esta diferencia, porque siempre confunden declinatoria e inhibitoria con recusación y excusación. ¿Por qué lo confunden? Porque los dos, o sea, los dos de declinatoria e inhibitoria, recusación y excusación, estos 4 institutos, los dos primeros y los dos últimos que mencioné, tienen la misma finalidad, apartar a un juez de un proceso, pero por distintas causas. La declinatoria e inhibitoria porque es incompetente de acuerdo a las reglas de competencia. Y la recusación y excusación porque el juez no es imparcial. Fíjense que en los dos casos es apartar el juez, pero en un caso es porque es incompetente, de acuerdo a las reglas de competencia, y en otro caso es porque no es imparcial. La ley considera que no es imparcial el juez para intervenir en ese proceso. Entonces, fíjense y piensen siempre cuando están interponiendo una recusación, una declinatoria, o cuando están hablando, ¿cuál es la finalidad? Apartar el juez. Las dos es lo mismo, pero en un caso porque es incompetente y en otro cuando no es imparcial. Acá me pregunta alguien, ¿cómo es cuando es imparcial? ¿Vos me querés decir qué quiere decir que no es imparcial un juez? No, nada más que no había llegado a escuchar cómo se llama.
recusación término. y excusación. Recusación y excusación. Excusación cuando lo Gracias. hace el juez y la recusación cuando lo hace la parte. Declinatoria e inhibitoria, por eso digo, léanlo. Vamos a ver la próxima clase, a que alguien me pregunta. Uno es cuando directamente se interpone ante el juez que creemos que es competente, y el otro es ante el juez que es incompetente y le decimos, inhibite de entender porque no sos competente y anda al otro, lleva el proceso al otro. Eso es la diferencia entre declinatoria e inhibitoria. Pero léanlo, porque a veces cuando lo leen antes de ver lo que yo le explique acá, tampoco es nada, no es nada del otro mundo, pero quiero decir, capaz que si ustedes leen algo, porque yo cuando explico acá todo así, como me pasa lo mismo, si a mí me explican algo que yo no sé nada, nunca leí, me parece todo bien lo que me dicen. Ahora, el problema es cuando escuché todo, me voy al libro, voy al código, ay, pero ¿y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Bueno, diferente es cuando yo lo sé de antemano, algo, aunque sea haberlo leído, y yo les digo algo, ahí a ustedes les pueden surgir dudas, entonces, ¿y acá qué pasa? ¿Y acá qué pasa? Porque es lo más complejo de esta parte de la bolilla. Así que bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Declinatoria e inhibitoria no está en el foro. Bueno, si puedo, veo de subir algo, y si no, lo que les pido que lean el código nada más. En el código, fíjense los primeros artículos, el 5 es competencia, si mal no recuerdo, y ahí empieza... 5 reglas generales, el 4 empieza declaración de incompetencia, y demás está todo lo que es declinatoria e inhibitoria. Eso es lo que vamos a ver exactamente. Siempre hablamos del CPCC, es el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Siempre que hablemos, nosotros vamos a hacer la diferencia cuando hablamos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pero en la materia se ve específicamente el de la provincia de Buenos Aires. Sí podemos hacer alguna diferenciación o decir, en el de la Nación está esto. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hoy hasta ahora? Bueno, nos vemos el próximo viernes y empezamos con el tema de esta última parte de competencia, que es también me falta desplazamiento de la competencia, excepciones, conexidad y declinatoria e inhibitoria. Eso vamos a ver la clase próxima. Bueno, quédense, hasta el viernes, hasta luego.